La demanda del Imperio Galáctico llegó sin previo aviso, atravesando las redes satelitales de la Tierra y proyectando un mensaje en todos los idiomas conocidos por la humanidad. El ultimátum del Imperio fue tan frío como rotundo. La Tierra estaba obligada a pagar tributo como muestra de sumisión para reconocer su lugar bajo el dominio del Imperio. El mensaje no dejaba lugar a interpretaciones. El incumplimiento significaba la destrucción no solo de ciudades o ejércitos, sino de todo el planeta. Este era el procedimiento estándar del Imperio, una llamada a la rendición disfrazada de diplomacia, y había roto incontables mundos antes. Al principio, la humanidad reaccionó conmocionada. La Tierra no era ajena a las luchas de poder ni a los conflictos territoriales, pero esto era diferente a todo lo que habían enfrentado antes. La tecnología del Imperio eclipsaba los logros de la humanidad y su alcance se extendía a reinos que los ojos humanos solo habían vislumbrado a través de telescopios. Los líderes de la humanidad se reunieron en sesiones de emergencia, reconociendo que esta demanda no era engaña al Imperio. Los términos eran simples pero brutales: someterse o ser aniquilado. No había aliados a los que recurrir. No había defensas interestelares preparadas para una invasión de esta magnitud. A medida que el pánico inicial se calmaba, los líderes de la humanidad comenzaron a debatir opciones. Hubo voces que abogaban por la cautela, sugiriendo apaciguamiento o negociación. Quizás algunos argumentaron que la humanidad podía esperar el momento oportuno, cumplir con la demanda del tributo y construir silenciosamente sus defensas para una futura resistencia. Pero este argumento se disolvió rápidamente bajo el peso de la realidad. El tributo del Imperio nunca fue un pago único, sino una pérdida interminable, un compromiso que desangraría la Tierra durante generaciones, extrayendo recursos y talento hasta que no quedara nada. El tributo no era simplemente una demanda de bienes, sino un grillete simbólico, un medio para asegurar que la sumisión de la Tierra sería completa e irreversible. A medida que la gravedad de la situación se hacía más evidente, un nuevo sentimiento comenzó a agitarse entre los habitantes de la Tierra. Líderes. La sumisión no era una opción. La historia de la humanidad era un testimonio de supervivencia. Contra adversidades abrumadoras y de resiliencia. Frente a poderosos adversarios. La Tierra había soportado guerras, revoluciones y siglos de lucha, pero con cada conflicto, la humanidad se había fortalecido, más unida y más decidida a rendirse. Ahora, ofrecer su mundo como tributo significaría abandonar todo por lo que habían luchado en una cámara segura. Asesores militares, científicos y estrategas se reunieron para trazar un rumbo. Reconocieron que la tecnología de la Tierra no podía rivalizar con la de los imperios. No habría una victoria tradicional si se llegara a la guerra, pero a medida que las discusiones continuaban, una idea diferente comenzó a tomar forma, una que explotaría las fortalezas únicas de la humanidad, a diferencia de las vastas flotas y la tecnología avanzada del Imperio. Los recursos de la humanidad eran limitados, pero poseían un arma que el Imperio nunca esperaría. El arsenal nuclear de la Tierra, aunque primitivo para los estándares galácticos, era devastador en su poder. Y mortal en su precisión. Fue entonces cuando se presentó una sombría propuesta. En lugar de tributo, la Tierra enviaría un mensaje irresistible. Se desplegaría una pequeña flota ágil con cargas nucleares modificadas para el combate espacial. Estas armas no se dirigirían a los planetas centrales del Imperio, sino a su puesto de avanzada más cercano, una estación remota con escasa defensa que serviría como alerta temprana para nuevos mundos como la Tierra. El objetivo era simple: lanzar una advertencia tan poderosa como cualquier tributo. Los líderes de la Tierra debatieron las posibles consecuencias, sabiendo que un solo paso en falso podría provocar la aniquilación. Pero no había alternativa que preservara la dignidad, la autonomía ni la esperanza de un futuro. Liberados de la sumisión, los preparativos comenzaron de inmediato con una nueva urgencia que encendió las mentes de científicos e ingenieros. Las ojivas nucleares se modificaron para obtener el máximo rendimiento espacial. Sus sistemas de guía se recalibraron para objetivos a larga distancia. Los ingenieros trabajaron incansablemente para garantizar que cada detalle estuviera impecable, sabiendo que el más mínimo error de cálculo podría condenarlos. Todos se preparaban para lo inimaginable. Un ataque contra la superpotencia galáctica, una táctica audaz para demostrar al Imperio que la Tierra no se dejaría intimidar sin importar el costo. Mientras se desarrollaban las etapas finales de preparación, los líderes de la Tierra elaboraron la transmisión que acompañaría a su tributo. Era breve, sin adornos, un mensaje despojado de toda pretensión. Reconocieron la demanda del Imperio, pero les informaron que el tributo de la Tierra llegaría en una forma acorde con su negativa a arrodillarse. Dejaron claro que la humanidad defendería su soberanía sin importar las consecuencias,
y con eso, la operación estaba lista. Los líderes de la humanidad conocían los riesgos, conocían la gravedad de lo que habían elegido hacer, pero también sabían que la sumisión era un destino peor que la extinción, una rendición de su propia identidad. La cuenta regresiva comenzó y, cuando la flota partió, no hubo vuelta atrás. La humanidad había tomado su elección, una elección que sellaría su destino o alteraría para siempre su lugar en la galaxia mientras la flota que transportaba el tributo de la Tierra avanzaba. En posición, los líderes de la humanidad esperaron cada segundo, cargados con el peso de su decisión. Conocían las probabilidades. Ingenuos, comprendían que el arsenal nuclear de la Tierra, aunque devastador, no era nada comparado con la tecnología del Imperio. Sin embargo, había poder en lo inesperado al atacar con todo lo que tenían para obligar al Imperio a enfrentarse primero al desafío de la humanidad. Y esto no era un intento de ganar una guerra, sino de enviar un mensaje inequívoco: la Tierra no sería domada ni subyugada, cueste lo que cueste. Durante semanas, ingenieros y científicos habían trabajado para refinar los sistemas de guía, calculando trayectorias y asegurando que las cargas nucleares alcanzaran su objetivo. El puesto de avanzada del Imperio estaba a su alcance. Una estación aislada diseñada para monitorear el sector terrestre en busca de señales de desobediencia. Destruirlo no dañaría al Imperio, pero enviaría una señal de que la Tierra tenía los medios y la voluntad de contraatacar. La misión era. No se trataba de conquista, sino de un acto de rebelión calculado antes del lanzamiento. Los líderes de la Tierra prepararon un mensaje final encriptado para el comando central del Imperio. Lo mantuvieron lo más simple posible, una declaración tajante de la negativa de la Tierra a pagar tributo, sin gruñidos ni amenazas, solo un reconocimiento de la demanda del Imperio y una negativa rotunda. Omitieron los detalles, dejando que las acciones de la flota hablaran por sí mismas en lugar de recursos. El tributo de la Tierra sería de fuego y desafío. Cuando se lanzaron los misiles modificados, se movieron silenciosamente por el vacío negro. Sus mortales C, protegidos por capas electromagnéticas diseñadas para evadir la detección al acercarse a su objetivo, la flota alteró su rumbo y se posicionó para el impacto máximo. La humanidad contuvo la respiración, sabiendo que el éxito o el fracaso de esta misión determinaría su destino. Se habían comprometido con un acto de desafío tan audaz, tan imprudente, que no dejó margen para la retirada en los momentos previos al impacto. El mensaje de la Tierra llegó al puesto de avanzada del Imperio, una advertencia de que el tributo llegaría, pero no como lo habían exigido. La tripulación de la estación apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la primera explosión iluminara el vacío. Las ojivas nucleares detonaron en un espectáculo cegador, vaporizando la estación en un instante y enviando ondas de choque que se podían sentir en todo el espacio circundante. La destrucción fue rápida, un brutal recordatorio de que incluso la chispa más pequeña podía encender un incendio. Los líderes de la Tierra recibieron la confirmación del ataque y sintieron una sombría satisfacción. Contra todo pronóstico, habían entregado su mensaje. El Imperio ahora sabría que la humanidad no era como los demás. No se dejarían intimidar ni quebrar fácilmente. Pero con esa satisfacción llegó la comprensión del peligro que acababan de invitar. La respuesta del Imperio sería rápida, despiadada y probablemente devastadora. En la Tierra, los preparativos se intensificaron. Fortalecieron sus defensas, preparándose para la represalia. Los asesores militares trabajaron las 24 horas, coordinando con científicos e ingenieros para idear nuevas contramedidas. Aun sabiendo que su tecnología estaba muy por detrás de la de los civiles, se les informó sobre los protocolos de emergencia, se les instruyó sobre los planes de evacuación en caso de invasión. El mundo contuvo la respiración, preparándose para la inevitable tormenta, pero en medio de la tensión reinaba un sentimiento de orgullo, una poderosa unidad que trascendía fronteras y rivalidades. Por una vez, la humanidad se entendió como una sola, unida en su negativa a ceder en ciudades y naciones. La gente comprendió la gravedad de su desafío. Eligieron la dignidad sobre la sumisión, la autonomía sobre la supervivencia, y esa elección les dio fuerza, por fugaz que fuera. Mientras los días se convertían en semanas, esperaban. Los sistemas de vigilancia estaban en alerta máxima, rastreando los cielos en busca de cualquier señal de represalia del Imperio. La noticia del acto de la Tierra se difundió a través de canales subterráneos y señales rebeldes, insinuando que el desafío de la humanidad no había pasado desapercibido para otros en la galaxia menor. Civilizaciones, atadas durante mucho tiempo por el férreo control del Imperio, comenzaron a murmurar sobre la valentía de la Tierra. El nombre de la humanidad se susurró con una extraña mezcla de asombro e incredulidad. Cuando el Imperio finalmente respondió, no fue con una flota de naves de guerra como la Tierra había esperado, sino con un solo mensaje de giro.
Llegó un mensaje del Comando Central del Imperio. No hubo elogios ni reconocimiento a la resistencia de la Tierra. Solo una advertencia. El Imperio declaró que había tomado nota de las acciones humanas y se abstendría de una aniquilación inmediata. Pero el mensaje era claro: cualquier desafío adicional traería una destrucción rápida y total. La respuesta fue tan fría como calculada. La reticencia del Imperio a tomar represalias. Inmediatamente no fue una concesión, fue una advertencia. Estaban observando, esperando, evaluando si el desafío de la Tierra era una chispa singular o el comienzo de algo más peligroso. Querían ver si la humanidad se encogería de miedo o continuar superando los límites. Los líderes de la Tierra entendieron el sutil mensaje implícito en la advertencia que el Imperio estaba evaluando la amenaza que representaban. Y así, la humanidad se encontró en un tenso enfrentamiento, consciente de que la paciencia del Imperio no duraría. Habían enviado a su tribu en forma de destrucción, pero ahora la carga de la supervivencia recaía sobre la capacidad de la Tierra para seguir resistiendo sin provocar un final catastrófico. La respuesta del Imperio había temperado el orgullo de la humanidad con una realidad aleccionadora. Se habían declarado dispuestos a enfrentar la aniquilación y esa decisión había encendido una chispa en la galaxia, pero aún estaba por verse cuánto tiempo duraría esa chispa. El puesto de avanzada del Imperio yacía en ruinas, con sus restos flotando en el frío vacío del espacio. La destrucción fue completamente inesperada y profunda. La noticia viajó rápidamente de vuelta a los sistemas centrales del Imperio, donde el Consejo Galáctico se reunió para revisar esta afrenta. Para el Consejo, la realidad era impactante. Ninguna especie se había atrevido a responder con violencia abierta ante sus demandas. Habían esperado miedo, tal vez una súplica de misericordia, o como mucho, una obediencia silenciosa. En cambio, la humanidad había enviado su respuesta envuelta en fuego nuclear, asentada en su basto. En el Salón de las Sombras, los miembros del Consejo mostraron una mezcla de reacciones de rabia, incredulidad, y para algunos, una extraña admiración por la audacia de la humanidad. Eran una especie joven, tecnológicamente limitada, pero con la audacia de ofrecer un violento tributo como declaración de independencia. Esto planteó una inquietante pregunta entre el Consejo: ¿era la humanidad imprudente o peligrosamente audaz? El líder del Consejo, una figura conocida por sus respuestas mesuradas y su mente estratégica, rompió el silencio. La humanidad comenzó lentamente y con seriedad, impredecible, quizás más de lo que esperábamos. Su voz, normalmente un tranquilo recordatorio de autoridad, tenía un ligero matiz de ira. Algunos abogaban por un ataque inmediato y contundente para borrar la Tierra de la existencia, para extinguir la chispa de la rebelión antes de que inspirara a otros. Se mantenían firmes, casi desesperados, por una rápida solución. El desafío de la Tierra era una infección que debía ser cauterizada antes de que se extendiera. Pero otros, incluyendo las voces más cautelosas, la respuesta de la humanidad fue diferente a cualquier otra que hubieran encontrado, y el Consejo no fue tan arrogante como para ignorar las posibles implicaciones. ¿Y si este acto de desafío fuera una señal de una determinación más profunda, una señal de que el instinto de supervivencia de la humanidad los haría formidables en un conflicto prolongado? Los analistas del Consejo, que habían estudiado la historia de la humanidad, advirtieron que los habitantes de la Tierra tenían una propensión a una feroz resiliencia, un rasgo cultural forjado a lo largo de siglos de conflicto y adaptación. Mientras el Consejo deliberaba, consideraron la posibilidad de que el desafío de la humanidad pudiera inspirar inquietud entre otras civilizaciones sometidas. Este era un pensamiento preocupante. El Imperio prosperaba gracias al control y la sumisión, pero si se difundía la noticia de que incluso una especie incipiente como la humanidad podía desafiarlos, podría incitar a la rebelión en toda la galaxia. Algunos de los miembros más jóvenes del Consejo, que llevaban mucho tiempo cuestionando los métodos del Imperio, expresaron su preocupación. Sobre los riesgos de una represalia brutal si ataquemos uno, se expresó que nos arriesgamos a demostrar que el desafío solo se enfrenta con destrucción, validando el miedo de cada raza oprimida. Pero si esperamos, si observamos, quizás la humanidad flaquee por sí sola. El líder del Consejo, pensativo como siempre, reconoció la verdad en esta precaución. La humanidad era nueva en la arena galáctica, inexperta e impredecible. Quizás sería prudente ver cómo se las arreglaban en los días venideros, abandonados bajo el peso de su propio desafío. Por ahora, el Consejo los dejaría meditar en las consecuencias de su decisión. Esta decisión de esperar no fue un acto de misericordia, sino de estrategia. Observarían,
Estudiarían la respuesta de la humanidad al enfrentamiento y evaluarían el mejor camino a seguir. Al final, la respuesta oficial del Consejo fue simple: un solo mensaje reconociendo el tributo de la Tierra, dejando claro que cualquier otro desafío se enfrentaría con la destrucción absoluta. Esta no era una amenaza de ídolos. El Imperio tenía la capacidad de arrasar mundos enteros y la advertencia del Consejo era una promesa explícita de su fuerza. Sin embargo, al no actuar de inmediato, dejaron a la Tierra en un estado de incertidumbre, un silencio lleno de suspenso que pondría a prueba la determinación de la humanidad. La respuesta de la humanidad dejó una huella en los registros del Consejo, un caso de desafío sin precedentes que sacudió incluso a los miembros más antiguos y poderosos. Los líderes de la Tierra enviaron un mensaje envuelto en destrucción, y a cambio, recibieron una advertencia que los dejó en un tranquilo e incómodo punto muerto mientras el mensaje del Consejo llegaba a la Tierra. La humanidad comprendió el filo de la navaja que ahora recorrían. La respuesta del Imperio no fue la represalia que temían, pero tampoco fue la paz. Fue un recordatorio de la vasta fuerza del Imperio, atenuada por una silenciosa amenaza que dejó a la Tierra al borde de la aniquilación. Pero la gente de la Tierra, en lugar de retroceder, sintió una amenaza aún mayor. Con una determinación más firme, habían asestado un golpe, por pequeño que fuera, contra la fuerza más poderosa de la galaxia y en ese momento de riesgo y unidad vislumbraron un nuevo camino, un futuro donde la Tierra no solo sobreviviría, sino que se mantendría independiente y sin restricciones. Los líderes de la humanidad no perdieron el tiempo sí. Para preservar su mundo, necesitaban más que determinación, necesitaban preparación. Científicos, ingenieros, estrategas y líderes redoblaron sus esfuerzos. Las mejores mentes del mundo trabajaron las 24 horas del día, coordinando recursos y reuniendo conocimientos, mientras la Tierra iniciaba una aceleración sin precedentes de sus sistemas de defensa. Empezaron a trabajar en la mejora de su tecnología, aplicando ingeniería inversa a todo lo que habían recopilado, desde las señales interceptadas del Imperio, y analizando cada fragmento de información que pudieron conseguir, desde escudos de partículas hasta armas de energía. La Tierra se estaba convirtiendo en una fortaleza, preparándose para cualquier indicio de un ataque posterior, pero el enfrentamiento con el Imperio llegó más allá de los cielos terrestres. La noticia del audaz acto de la humanidad había viajado a través de los canales galácticos, llegando a planetas distantes bajo el control del Imperio, a las civilizaciones oprimidas que habían sufrido durante mucho tiempo bajo la sombra del Imperio. El desafío de la Tierra fue nada menos que revolucionario para la primera vez que una especie no solo se había negado a pagar tributo, sino que había respondido con fuerza, y la falta de represalias inmediatas del Imperio habló más fuerte que cualquier palabra en toda la galaxia. Los rumores de rebelión comenzaron a elevarse, impulsados por los vientos de esperanza de que la audacia de la Tierra había conmovido a facciones menores que observaban con curiosidad el progreso de la humanidad. Se animaron con su postura. La humanidad se había convertido en un símbolo, una anomalía que desafiaba la inquebrantable regla de la sumisión. Historias de la negativa de la Tierra se contaban entre traidores, científicos y buscadores de la libertad en todos los sistemas estelares. Hablaban de la Tierra con una especie de reverencia, un pequeño mundo feroz que se atrevió a desafiar el antiguo poder del Imperio. Y a medida que la Tierra fortalecía sus defensas, otras especies comenzaron a acercarse silenciosamente, inspiradas por esta nueva visión de una galaxia donde no todos eran súbditos del Imperio. Mientras tanto, la Tierra permanecía vigilante, consciente de que el silencio del Imperio probablemente era un movimiento calculado, una pausa en lugar de más que la aceptación. Los líderes de la humanidad sabían que un nuevo asalto podría llegar en cualquier momento, pero ya no estaban atados por el peso del miedo. Habían elegido su camino y cada nuevo avance tecnológico se sentía como un paso adelante en un largo viaje hacia la libertad en la Tierra. La vida en la Tierra se adaptaba a cada ciudadano, comprendiendo el papel que desempeñaban para mantener la Tierra fortificada. El conocimiento y las habilidades se compartían libremente, creando una era de cooperación y enfoque nunca antes vista en la historia de la Tierra. Con el paso de los años, la Tierra evolucionó de un puesto de avanzada definido a un mundo unificado y bien defendido que observaba las estrellas no con pavor, sino con determinación. Sabían que el silencio del Imperio no significaba rendición, era simplemente otro movimiento en una partida de ajedrez cósmico. Los líderes de la Tierra sospechaban que el Imperio estaría observando, esperando a que la humanidad flaqueara o se descuidara, pero la determinación de la humanidad solo se había fortalecido cada día sin ataques, lo que les daba más tiempo para desarrollar más aliados en el sombras del alcance del Imperio y una reputación que se extendió como un reguero de pólvora. Finalmente, el Consejo del Imperio se reunió una vez más para revisar las repercusiones del desafío de la Tierra. Sus analistas informaron que los pequeños levantamientos en varios sistemas fueron impulsados, al menos en parte, por rumores de la independencia de la Tierra.
La otrora poderosa imagen del imperio estaba cambiando, erosionada no por armas, sino por una idea. La elección de la Tierra había desencadenado una ola de resistencia silenciosa, la disposición de muchos a creer que el desafío era posible para el imperio. Este era un precedente peligroso, pero aplastar a la Tierra ahora no borraría el mensaje que ya se había extendido, así que el imperio se contuvo, calculando el equilibrio de poder. Una nueva Tierra, consciente de la precaria paz que había logrado, continuó mirando hacia arriba, sabiendo que su postura había cambiado el curso de su futuro. No eran conquistadores ni conquistables, se habían convertido en algo completamente nuevo en la galaxia, un mundo que, en lugar de enfrentarse a la extinción antes que renunciar a su libertad, el tributo de la Tierra no había sido de sumisión, sino de desafío, y había transformado la galaxia de maneras que ni la humanidad ni el imperio habían previsto.